Este es su programa, Regresando a las Sendas Antiguas. Un programa que le edificará, le instruirá y le enseñará acerca de las Escrituras Sagradas desde una perspectiva hebrea. Ahora con ustedes, el conductor del programa, Regresando a las Sendas Antiguas, el pastor Homero II. Tóquense una trompeta, suénala en los montes. Tóquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones a todos mis amigos y hermanos. Como siempre, es un gran privilegio y es una gran bendición siempre llegar ante ustedes, que ustedes nos dan el permiso, ¿verdad?, de entonizarnos, de conectarse. Gracias a todos aquellos hermanos que se han suscrito en este su programa, Regresando a las Sendas Antiguas, con este su servidor, el pastor Homero II, aquí en Laredo, Texas, primera congregación mesiánica, y a todos aquellos, ¿verdad?, que también quieren entrar, pues muchas gracias a nuestros hermanos. Es una bendición, como siempre, ¿verdad?, para mí, poder compartir alguna reflexión que traiga fortaleza al espíritu, fe, y que alguna enseñanza de la palabra llegue a nuestros corazones, pues es una verdadera bendición. Así es que muchas gracias, hermanos. Agradezco mucho una vez más al Eterno y agradezco también a mi hermano Misael, que es el que está tomando, ¿verdad?, el video. Y también quiero recomendar mucho a mi hermano Fortino Cardona, ahí está también, aquí en YouTube, con su buen programa que se llama Perlas de Gran Precio. Le recomiendo que vea en su página, ahí también trae muy buenas enseñanzas, muy buenas perlas, como los dice el título. Así es que es una gran bendición, ¿verdad?, poder compartirles. Y a tantos hermanos y obreros del Señor que están allí, ¿verdad?, en YouTube. Y pues su servidor, aquí estamos, hermanos. Esperamos que esta reflexión también traiga mucha fortaleza. Baruch Hashem. En esta hora voy a tomar esta parte de la reflexión basado en Lucas, capítulo 21. Capítulo 21. Voy a leer aquí este versículo de este aspecto profético. Vamos a tener una reflexión profética, de profecía bíblica, hasta donde nos ayude el Eterno poder compartir. Capítulo 21, el versículo 20 voy a leer solamente, y dice de la siguiente manera: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Basándome en este versículo solamente, los contextos tienen una buena conexión, una buena relación. Sin embargo, quiero tomar esta base y de ahí desprender a lo que quiero compartirles en esta hora. Muy bien, vamos a, como siempre, a rogar al Eterno que nos ayude, que nos dé esa guianza y sobre todo, ¿verdad?, que nos dé el favor delante de usted y de Dios y de los hombres. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, oh Señor, nuestro Elohim, Rey del universo. Padre, tu palabra ha sido leída. Ahora te ruego que asistas con tu presencia a través del Espíritu Santo, de la Ruach HaKodesh, y tomes este vaso de barro para gloria de tu santo y bendito nombre. Amén, amén. Muy bien. Como dije, quiero traer alguna reflexión sobre estos aspectos de la profecía bíblica, ¿verdad?, sobre tres señales proféticas en cuanto a la segunda venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Tres aspectos, tres señales, tres puntos, como le quiera usted llamar, sobre estas cosas que son muy importantes,
que todo creyente, todo estudiante de la palabra de Dios debe tomar en consideración, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en estos días que ahorita hay muchas reflexiones sobre el aspecto de la profecía bíblica. Claro, la profecía bíblica se respeta mucho y yo respeto mucho las opiniones de todos, ¿verdad? Las respeto, ya que está escrito que nunca la profecía fue traída por interpretación privada, sino que todos los hombres hablaron siendo inspirados por la Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. O sea, no hay una sola persona que puede decir, tengo toda la plenitud del entendimiento y la comprensión, ¿verdad?, de la profecía bíblica. No, el Eterno desde tiempos antiguos a un profeta le dio una parte, a otro otra parte y sucesivamente así, ¿verdad? Y esto es como un rompecabezas. El problema, ¿verdad?, es armar el rompecabezas. Yo solamente quiero hablar de 3 puntos que son muy básicos, muy importantes, de acuerdo a las Escrituras. Y repito, respeto la opinión de todos los demás. No quiero señalar, marcar, decir, falta 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. No, eso no va, en mi opinión personal y de acuerdo a la Biblia también, ¿verdad? Porque está escrito, nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Algunos aspectos que son muy comprensibles, estoy de acuerdo, pero no todo. O sea, al fin, es la opinión personal. Bien, vamos a hablar, como dije, de estos 3 aspectos proféticos en cuanto a la venida del Señor. ¿Qué es lo que tiene que suceder? ¿Qué es lo que va a suceder de acuerdo a la Biblia en este tiempo, en este futuro que estamos muy, pero muy próximos? Primeramente, quiero irme a las Sagradas Escrituras en el libro de los Actos, Geburot, Hechos. El capítulo 1, precisamente aquí, es una pregunta de inquietud, de interrogación que los apóstoles, los discípulos de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, estaban inquietos por querer saber acerca de los tiempos. Y leemos aquí en la bendita palabra del Eterno, Hechos capítulo 1. Dice la Biblia aquí, voy a leer del primer versículo. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando dice del reino de Dios, habla acerca del misterio. Y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí, porque Juan, Johanán, ciertamente purificó con agua, mas vosotros seréis purificados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice el versículo 6, entonces los que habían reunido, aquí está la pregunta que empiezan ellos a hacerles, las inquietudes. Entonces los que se habían reunido, el Adón, el Señor, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren que es interesante la pregunta que los discípulos le hacen cuando saben que el Señor, el Adón, Yeshua HaMashiach, ya va a regresar al seno del Padre, al lugar de donde vino, porque su misión la había cumplido. Sin embargo, los discípulos que habían andado con él desde un principio tenían preguntas importantes, y esta es una de ellas.
cuando los creyentes, cuando todo creyente que estudia estas partes de las Sagradas Escrituras, se enfoca, o nos enfocamos, porque yo también me enfocaba mucho sobre la pregunta que ellos decían también. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y luego no le poníamos mucha atención a la inquietud de los discípulos, sino más bien a la respuesta del Señor. Cuando dice, no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, que el Padre puso una sola potestad, mas recibiréis el Espíritu Santo. Y ahí pues todos nos enfocábamos, digo yo que todos, o al menos yo soy una parte de eso, que yo me enfocaba, le poníamos más importancia a que no nos preocupáramos por eso, por esa pregunta de interrogación, sino más bien por el interés de recibir el Espíritu Santo, que no tiene nada de malo, es buenísimo. Pero aquí hay una pregunta que llama mucho la atención, y para aquellos que ya la han entendido, Baruch Hashem, bendito sea el nombre, pero para aquellos que no la han entendido, pues espero que esto les sirva de algo, y con eso me doy por satisfecho yo. Primero, ¿por qué preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ahora, de acuerdo a las enseñanzas, de acuerdo a los profetas, de acuerdo a la doctrina, a la enseñanza dentro del judaísmo, ¿verdad? Se enseña que cuando el Mesías apareciera, cumpliera su rol profético de sufrimiento, de muerte y resurrección, ¿verdad? Así se entendía. En el momento en que ya Él resucitara de entre los muertos, el Mesías sufriente, enseguida entraría lo que es la restauración del reino de Israel. Para muchos creyentes quizá no puedan entender esta palabra, restaurarás el reino de Israel, ¿cómo lo estoy entendiendo? Para decirlo de una manera más sencilla y comprensible para el pueblo creyente, sus hermanos evangélicos, ellos están diciendo, ¿entrará ya el mundo por venir? ¿Entrará ya, estaremos ya en lo que se conoce como el milenio? ¿Entraremos en el milenio ya? Porque se ha cumplido todo lo que has dicho, de acuerdo a los profetas. Esa era la pregunta. Entonces ellos estaban viendo que el Mesías anduvo con ellos, lo vieron, que murió colgado, lo sepultaron y lo vieron y fueron testigos de la resurrección. Entonces, ¿qué falta? Dice, restaurarás el reino de Israel. Y restaurar el reino de Israel también significa, ¿verdad?, que para que Israel sea restaurado en todo su esplendor y en toda su gloria, tiene que ser dentro del tiempo, del tiempo del milenio. Por eso es que ellos dicen, ¿lo restaurarás en este tiempo? ¿En esta era? Y entonces el Mesías les responde, no toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Ahora, la palabra tiempo, sazones, es una palabra que está conectada y relacionada con las fiestas bíblicas de El Adón, las fiestas bíblicas del Eterno, de Levíticos 23. Porque la palabra fiesta está conectada con eso. Fiestas, sazones, tiempos, quiere decir tiempos proféticos. Eso es a lo que se está refiriendo. Entonces, aquí es una pregunta muy importante. ¿Restaurarás el reino de Israel? Quiere decir que para cuando la venida del Mesías, segunda venida del Mesías, aparezca, el Eterno va a sonar lo que se conoce un shofar muy espiritual, donde las 10 tribus de Israel que están alrededor del mundo, junto con la de Judá y Benjamín, que están en Jerusalén también, al menos la mayoría, el espíritu de la profecía, porque son por tiempos proféticos, el espíritu de la profecía va a estar llamando
va a estar inquietando y van a empezar a regresar. Si es cierto que en 1948, ¿verdad?, cuando se da la orden de que todos los judíos regresen a la tierra de Israel, pues no regresaron todos, es obvio, ¿verdad? La guerra de los 6 días, en 1967, tampoco estaban todos. ¿Por qué? Porque están por todo el mundo, ¿verdad? De toda clase de nacionalidades, ahí está, la simiente de Abraham. Entonces tienen que regresar todas las tribus para juntarse con la tribu de Judá. Y lógico, la de Benjamín también. ¿Para qué? Para que se cumpla la profecía de Ezequiel cuando habla de los huesos secos, cuando habla que se van a restaurar, cuando el profeta Dios le dice toma 2 palos, esta es casa para la casa de José y para la casa de Efraín, la casa de Judá, etc. Y júntalos para que se junten las... Bueno, este es el tiempo, por eso está diciendo, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. O sea, se van a volver a juntar. Tienen que juntarse las tribus. Es una señal inequívoca. Y eso lo va a estar haciendo el Eterno y lo estamos viendo. Poco a poco se van reuniendo. Pero se va a llegar un tiempo que solamente la plenitud de toda la casa de Israel va a entrar cuando el Mesías aparezca. O sea, tiene que venir porque los llama a todos. ¿Y para qué los llama a todos? Para que entre la segunda señal, la segunda marca que estaríamos hablando, en este caso, ¿verdad?, también de lo que es la restauración del templo. O sea, la restauración del templo, tercer templo físico, tiene que ser restaurado. Esto es algo muy importante en nuestros días. Ya sabemos que hay todos los elementos para reconstruirse el templo. Ya hay todo. Son más de 100 cosas que se necesita dentro del templo. Si no mal recuerdo, 113, 112 cosas que se necesitan para oficiar en un templo. Pero primero la reconstrucción. Y todo lo demás que se requiere. Ya lo hay. Pero ¿por qué no se reconstruye? Porque no es el tiempo. Pero va a venirse ese tiempo y cuando se dé la reconstrucción del templo, entonces esto es un impacto muy fuerte cuando en Israel se anuncie que se está reconstruyendo el tercer templo. Hermanos, entonces sí, tengamos ahora sí mucho cuidado porque el tiempo está marcándose ya. El tiempo se acorta bastante. Aquí, en este pasaje donde hemos leído de Lucas y él habla cuando Israel sea rodeada por las naciones, ¿verdad? Cuando sea rodeada por las naciones. Me gusta otro pasaje que también dice lo mismo, ¿verdad? Donde dice que levántese. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ahora, está hablando de la destrucción que hubo, ¿verdad? Pero en el futuro, Jerusalén va a ser rodeada toda por las naciones para ser destruida. Y en otra parte dice, levantad vuestro rostro, erguid vuestros rostros, porque vuestra redención está cerca. La redención final que se habla tanto de Israel. Entonces, cuando sea rodeado, amenazado por las naciones, aparecerá el Hijo del Hombre en las nubes con poder y gloria para redimir, para salvar a Israel. La reconstrucción del templo tiene que estar, porque de otra manera las naciones van a regresar porque el templo va a estar reconstruido. Ahorita todavía no está reconstruido. Están todos los elementos. Son 2 señales muy importantes que estoy mencionando. Y vemos aquí también, aquí en Matitiyahu, el versículo que les di, Matitiyahu, se los doy aquí rápido, 24 dije, y quiero, discúlpenme, aquí, 24, 15, aquí lo dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entiende. Cuando veas la abominación en el lugar santo, la abominación desoladora.
¿Cuál es la abominación desoladora? La profanación del templo. Por eso el templo tiene que estar reconstruido para que venga y profane ¿quién? Lo que se conoce el antimesías, el anticristo que tiene que estar. Para eso el templo tiene que estar reconstruido. De otra manera, no se manifiesta el antimesías. Entonces, ojo, dos puntos muy importantes que tienen que estar antes, ¿verdad?, de que aparezca el Mesías. El regreso de todo el pueblo de Israel, regresar a Jerusalén, porque el templo, segundo punto, tiene que estar reconstruido. Lo vemos aquí también en Segunda de Tesalonicenses, y mire lo que dice aquí, capítulo 2. Voy a leerlo, versículo 3, nos dice así: nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, oiga bien, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Usted puede leer los contextos en su casa, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto, fíjese, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Para que se siente en el templo tiene que estar reconstruido. Por eso es muy importante estas señales, estas marcas que se tienen que ver. Si esto no está, no digo que falten, no puedo decir 1 año ni 2 años, lo dije desde un principio. ¿Por qué? Porque no sabemos, ya lo dije, está escrito, nadie sabe el día ni la hora, pero sí marcas que en la Biblia te van diciendo que mientras no se vea esto, tenemos que seguir adelante, tenemos que hacer todo lo que podamos para que el reino de los cielos siga creciendo, para ir alcanzando almas, pero sobre todo enseñando, instruyendo a las personas que han de nacer espiritualmente. Hechos capítulo 3. Estas son palabras del apóstol Cefas, Pedro. Capítulo 3, versículo 19, leo de la siguiente manera, y dice Pedro en el capítulo 3 de aquellos primeros conversos en su sermón que habló, su prédica. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe, a Yeshua HaMashiach que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario, que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración, de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Oiga la palabra. Hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas. Son puntos muy importantes. Las cosas se tienen que restaurar a su origen. Ahorita no se está restaurando porque todavía hay mucho que explicar y que enseñar. Número 1, el día del Señor, el día sagrado, 4º mandamiento, se va a tener que restaurar. Número 2, el nombre sagrado del Eterno, su nombre original se tiene que restaurar. El mismo nombre del Hijo del Señor, Yeshua, ese se tiene que restaurar en todo. Y las fiestas bíblicas del Eterno, todo creyente lo va a tener que restaurar. Esto se va a ver, esto. Por eso es que hasta que todas las cosas sean restauradas, entonces vamos a ver lo que el mundo por venir estamos esperando. Pero no sin antes estas señales, que las tribus de Israel regresen, que el templo sea reconstruido y que muchas cosas que ya se están restaurando, ¿verdad? Baruch Hashem, gracias por todos los medios sofisticados que tenemos, por los avances que están ayudando mucho. Y ojalá usted, hermano, hermana, amigo, amiga, ojalá usted tenga también la bendición y la oportunidad de poner un granito de arena para que vaya compartiendo
lo que es la restauración de todas las cosas. Siempre recomiendo mucho que todo creyente que se interese para que indague, investigue lo que son las raíces hebreas. Es muy importante porque acuérdese que ahí está el origen de la palabra del Eterno. Nos han dejado traducciones, pero ya no es igual. Baruch Hashem, hasta la próxima, si el Eterno así lo permite.